En otros países han habido cuarentenas obligatorias para mantener lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? El distanciamiento social. Se han visto cierre de fronteras, restricción al libre tránsito de personas, toques de queda en algunas ocasiones, centros de contención, cierre de empresas de aquellos productos, aquellos servicios que no son esenciales, entre comillas, a la economía. Porque acordemos que eso de no esenciales, yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo compro X cosa, pero ahí no queda, ¿verdad? En la economía se sigue multiplicando el efecto, ¿verdad? Quiere decir que usted compra un pan o usted compra una camisa, esa camisa le da un salario a una persona, esa persona compra necesidades básicas, entonces empieza todo el sistema económico eh, a entrar en calor, ¿verdad? Eso significa en un momento determinado que desde el punto de vista de generación de salarios, desde el punto de vista de generar actividad económica, todas las empresas son esenciales. Eh, de ahí han venido acciones de protección a grupos más vulnerables, ¿verdad? Y lo que siempre hemos estado, que eso es lo básico para que esto no siga eh, contagiando en esa curva exponencial que ha habido hasta ahora, es las medidas de distanciamiento social e higiene, ¿verdad? Eh, pero aquí los factores claves cuando se toman estas ciertas medidas económicas son dos cosas. Si yo voy a tener cuarentenas, si yo voy a restringir la actividad económica, yo tengo que asegurarme, primero, que las familias y especialmente y esencialmente aquellos grupos más vulnerables, o sea, tienen todos los bienes básicos y tienen un nivel de vida decente. ¿Verdad? Esa es la primera condición. Y la segunda condición que yo debo procurar es evitar que los negocios pequeños o aquellos negocios que no tienen la posibilidad de poder extenderse en el tiempo sin estar generando ingresos, generando ventas, no quiebren o despidan gente, porque entonces empieza a generarse un efecto, como dije anteriormente, que puede ser todavía más letal que el virus. Eh, duración. Esto es una pregunta que ha tenido mucho debate. Duración, según algunos especialistas, tiene tres factores o tiene tres variables que hay que considerar. Primero, las medidas que se han tomado. Segundo, la intensidad de esas medidas. Y tercero, la duración de dichas medidas. INCAE, por ejemplo, yo acabo, la semana pasada estuve en una charla de INCAE, así por esta misma vía, en la cual ellos planteaban dos escenarios de la economía. El primer escenario es que el impacto en el consumo, porque todas estas medidas tienen un gran impacto en ciertas variables macroeconómicas. Por ejemplo, como los mercados empiezan a contraer y esto ha sido a nivel internacional, quiere decir que una de las cosas que empieza a tener un mayor impacto son las exportaciones, las importaciones. Por el otro lado, la demanda interna se contrae y eso tiene un gran impacto en el consumo, tiene un impacto en inversión y también hay una modificación en el gasto del gobierno. Entonces, INCAE hacía dos escenarios, hacía el escenario optimista y el escenario pesimista. En el escenario optimista decía, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el Producto Interno Bruto o qué va a pasar con la economía si, por ejemplo, el consumo disminuye un 10%, las inversiones disminuyen un 10%, pongamos que el Estado aumenta en un 10% el gasto y las exportaciones disminuyen en un 10%. Allí ellos tenían una predicción alrededor de un decrecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 7%. O sea, quiere decir que nosotros el próximo año estaríamos creciendo menos del 7%. Por el otro lado, el pesimista, que era en todas las variables que yo he mencionado ahorita, había una disminución del 25%. O sea, 25% de disminución en el consumo, de 25% en la inversión, el Estado subía el 25% su gasto y las exportaciones disminuían en un 25%. Y ahí el decrecimiento del Producto Interno Bruto andaba alrededor del 25-29%. O sea, pero mencionaban de que era un escenario que posiblemente dudaban que se llegara a eso. ¿Ya? Pero ustedes están viendo aquí el impacto que está teniendo esto
no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Claro, cuando yo digo que el Estado aumenta el gasto, porque el Estado tiene tres herramientas esenciales para poder paliar cualquier desaceleración en la economía. Uno de ellos es la política fiscal, que es precisamente eh, jugar con los impuestos, jugar con el gasto para tratar de reactivar la economía. Por el otro lado tenemos la política monetaria, que es afectar la oferta y la demanda del dinero para que a su vez afecte la tasa de interés. Y por el otro lado la política comercial, que es la política hacia afuera. Entonces, el Estado, en estos escenarios, estamos suponiendo que aumenta su gasto para poder suplir dinero a la economía y reactivar un poco el ciclo económico. Eh, entonces, sin embargo, por ejemplo, Cato Institute, la vez pasada estaba en una conferencia de 3 especialistas en la materia, ellos pronosticaban en Estados Unidos que posiblemente esto iba a durar alrededor de 10, 15 semanas, dependiendo de las variables que yo mencioné al inicio. INCAE es bien interesante porque INCAE está sugiriendo una estrategia que ellos le llaman la estrategia de martillo y danza. ¿Qué significa eso? Significa que en la primera fase, que es la fase de contención, allí todas las medidas indispensables para lograr contener el contagio del virus, y luego cuando la curva baja y la curva se aplana, ellos le llaman la estrategia de danza, porque allí lo más probable es que el virus esté controlado, pero en un momento determinado haya cierto brote. Entonces, ellos lo que sugerían era tratar de llegar lo más posible al, a la parte de la danza, a donde ya se pueden comenzar a aperturar un poco más las economías. Esta gente de Cato Institute menciona 10, 15 días, 10, 15 días, perdón, 10, 15 semanas, dependiendo de esto. Sin embargo, INCAE está pronosticando alrededor de 400 a 500 días, por lo que yo les mencionaba al inicio. Yo al inicio les mencionaba que esto va a depender de hasta que no encontremos una cura o no encontremos una vacuna, vamos a tener que convivir con el virus. Lo que sucede es, y la clave de todo esto para lograr tener éxito es pruebas, pruebas y más pruebas. O sea, nosotros no podemos en un momento determinado decir que nosotros tenemos tantos casos si, por ejemplo, estamos haciendo 400 pruebas diarias, si es que llegamos a 400 pruebas diarias. Porque uno de los grandes problemas que han habido a nivel mundial es que el problema se ataca un poco tarde porque hay una gran diferencia entre los casos identificados y los casos reales. Entonces, muchos países, más que todo en la parte de Europa, han reaccionado con la medición de los casos identificados, cuando los casos reales posiblemente son 5, 6, 7, 8 veces más. Entonces, la clave de los países que han tenido éxito, como Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, es pruebas, pruebas y más pruebas, porque eso lo que va a permitir en un momento determinado es lograr aislar aquellos grupos o, por ejemplo, zonas de contagio. Y nos va a permitir en un momento determinado hacer liberaciones en ciertas zonas eh, económicas un poco más paulatinas. Entonces, la clave en todo esto es tratar de hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. Leía un artículo en el cual Corea del Sur creo que está produciendo alrededor de 100,000 pruebas diarias y ha ejecutado alrededor de 300,000. Entonces, eso ha permitido tener controlado un poco el virus. Además de eso, se han metido mucho a la parte del uso de tecnología y el uso de informática para combatir también el virus. Entonces aquí, si empezamos a ver esto, aquí quiere decir que nos platica un buen tiempo en el cual vamos a tener que lidiar con el virus. Entonces, desarrollar los protocolos adecuados. ¿Qué quiero decir con protocolos? Todas las normas de seguridad y poder aperturar ciertos negocios en los cuales el distanciamiento social se puede llevar a cabo. ¿Verdad? Por ejemplo, la agricultura. En la agricultura hay distanciamiento social. Por el otro lado, la construcción pudiera ser otra
industria que podría comenzarse a aperturar siempre y cuando con los protocolos adecuados y siempre y cuando poniendo al ser humano y a la salud del ser humano como el eje principal de todo esto. Entonces, esto es importante porque esto nos da una idea de lo que nos depara en el futuro, ¿verdad? Y como bien mencionaba Roberto, esto tiene una gran incertidumbre. Todos los días hay cambios en esto, ¿verdad? Todos los días salen cosas nuevas, todos los días salen con nuevos síntomas, que la verdad es que uno ya no sabe si uno estornuda, si tiene el coronavirus o no tiene el coronavirus, si es una alergia o qué es, ¿verdad? Pero una cosa bien importante en esto es la transparencia en el manejo de la información de parte de los gobiernos. Los gobiernos tienen que mantener informadas a la población de lo que es lo que está sucediendo, cuáles son los datos reales, cuáles son las políticas macroeconómicas que se están tomando y esencialmente cuáles son los protocolos que se están siguiendo para poder combatir el virus. O sea, el protocolo, estoy hablando de, hay un paciente contagiado, ¿qué es el tratamiento que nosotros estamos utilizando y cuál es el proceso que estamos llevando a cabo? Si no, esa falta de información lo que ocasiona es incertidumbre dentro de la población, ¿verdad? Como dije anteriormente, después de la fase de contención, algunos están en la fase de mitigación, ¿verdad? Que esto ya es permitir que la economía comience a funcionar. Por el otro lado, en aquellas zonas a donde el contagio está controlado, es posiblemente también que sean zonas a donde se pueda comenzar a aperturar la economía. Hay algunos especialistas que dicen que posiblemente la gente joven, que es la menos vulnerable al virus, podía comenzar a desarrollar ciertas actividades y más que todo aquella gente joven que viven solos o, por ejemplo, darles una opción habitacional, ¿verdad? O sea, una opción en la cual ellos pudieran estar aislados y pudieran estar desarrollando algunas ciertas actividades. Por el otro lado, acuérdense que los enfermos se pueden clasificar en tres, ¿verdad? Están los que están contagiados, están los que son inmunes y están los que son enfermos. Porque se han dado cuenta que hay gente que tiene los síntomas y no los demuestra. Acabo de estar viendo las noticias el día de ayer que había un buque en los Estados Unidos con 600 personas, de las cuales la mayoría estuvieron contagiados y ninguno enseñó síntomas. Solo alrededor del 20-30% de esas 600 personas enseñaron síntomas y una persona falleció. ¿Vea? Entonces, ya en la fase de mitigación, en la fase de danza o en la fase en la cual ya el virus se está controlando, se puede comenzar a aperturar las economías, siempre y cuando se sigan los protocolos adecuados. INCAE, por ejemplo, mencionó en su presentación de que ellos están trabajando en los protocolos para los 12 sectores más importantes de Centroamérica. Entonces, la clave es desarrollar los protocolos y hacer lo que los americanos llaman una apertura inteligente. ¿Qué quiere decir? Una apertura paulatina, siempre respetando el distanciamiento social, la higiene y respetando la salud de los individuos. Y ahí, como les dije anteriormente, son los impactos en el macroeconómico: consumo, inversión, desempleo, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones y la disminución de las remesas. Vea que la disminución de las remesas conjuntamente con la contracción, el desempleo, etcétera, va a tener un impacto bastante fuerte en la economía nuestra. Y acordémonos además de eso, que nosotros hemos perdido el instrumento de política monetaria. Eso quiere decir que el dinero el Estado no puede recurrir a la emisión de dinero para suplir ciertos déficits. Eso en estos momentos parece mentira, pero desde el punto de vista macroeconómico es una buena cosa que esté sucediendo. Porque si no, lo que estuviera sucediendo en El Salvador, además de tener todos los problemas que tenemos, tuviéramos el problema de la inflación. Porque la inflación es circulación de dinero en mayor cantidad de lo que realmente necesita la economía. Y la mayoría de la inflación siempre es ocasionada por emisiones de dinero. Pero todavía tenemos lo que es la política fiscal, que tanto pueden haber incentivos por parte de la demanda como también por parte de la oferta. La mayoría de lo que realmente da resultado es cuando se empieza a dar incentivos por parte de la oferta. Entonces, aquí la moraleja de esto es
tenemos que estar pendientes de lo que sucede a nivel macroeconómico, tenemos que estar pendientes de las políticas macroeconómicas, porque eso va a facilitar enormemente el despegue de las empresas. Porque realmente con un problema de liquidez tan grande, si no hay ayuda de parte del Estado, yo creo que difícilmente va a poderse salir de las 3 fases que yo considero que son esenciales. Y eso es lo que yo mencionaba anteriormente de INCAE, ¿eh? Y de los organismos internacionales. Algunos están prediciendo una baja del 4%, INCAE menos 7% o menos 29.07, dependiendo del escenario optimista o pesimista. Fíjense la situación nuestra. Esto es una encuesta que vino que hizo la Cámara de Comercio, es la segunda encuesta. El 80% de las empresas que contestaron la encuesta son MIPYMES, o sea, quiere decir que son micro, pequeñas y medianas empresas. 95% de los encuestados afirman que las ventas se les han disminuido. Y fíjense, de esos, el 81% las ventas les han disminuido entre el 50 y el 100%. ¿Qué piensan hacer con esta situación? El 67% de los encuestados piensan o disminuir o suspender o reducir operaciones. O sea que hay una buena cantidad de empresas que están ya pensando ya sea en reducir las operaciones, despedir gente o cerrar. El otro problema serio que nosotros tenemos es que el 72% de nuestra economía es informal. Esa gente, si no está allá afuera, si no está en la calle, no come. Entonces hay que ver qué políticas macroeconómicas podemos hacer para que, por lo menos mientras estamos en la fase de contagio, esa gente pueda sobrevivir. Si no, como dije anteriormente, vamos a tener problemas mucho más serios que posiblemente lo que está ocasionando el virus. Aspectos microeconómicos. Y como ya mencioné, ya había la importancia de la liquidez, sobre la rentabilidad y que la mayoría de los problemas que tenemos son a nivel de liquidez. Entonces, las decisiones tienen que ser basadas precisamente en eso. Según Harvard Business Review, los negocios ahorita tienen estas 4 urgencias: seguridad de los empleados, seguridad de la cadena de suministros, mantener los flujos de efectivo, manejando el corto plazo. Quiere decir que aquí la clave para poder tener éxito y poder despejar de esta situación es lo que nosotros en finanzas llamamos la administración del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el manejo de los ingresos y gastos en el corto plazo va a ser vital. Entonces, yo en lo personal he puesto esa recuperación o esa vuelta a la vida económica en 3 fases a nivel empresarial: la fase de recuperación, la fase de desarrollo y la fase de expansión. Ahorita lo que debemos de hacer como empresarios es concentrarnos en la fase de recuperación. ¿Qué quiere decir? Lograr recuperar nuestros negocios. Para esto es vital el corto plazo, como mencioné anteriormente, y además de eso es vital las fuentes de financiamiento de liquidez que vamos a tener para lograr recuperar. Media vez nos recuperemos, comenzamos la fase de desarrollo y luego ya en la fase de expansión, en la fase en la cual vamos a crecer el negocio. En la fase de recuperación, lo importante son líneas de crédito adecuadas de capital de trabajo que en un momento determinado sean líneas blandas que permitan a las empresas recuperar sus ventas, recuperar su actividad económica. Entonces, para mí, recuperación, desarrollo y expansión son las 3 fases esenciales. Estrategias. Para mí aquí hay 5 estrategias que se pueden utilizar. La primera, eliminación, sustitución, subcontratación de operaciones. La reconversión es la otra. ¿Qué quiero decir con eliminación? Aquí tenemos que ser sumamente cuidadosos, ¿verdad? Porque acordémonos que una de las cosas que realmente va a cambiar es el comportamiento del consumidor. Quiere decir, aún más, a nivel mundial, la estructura económica va a cambiar.
De hecho, póngase, yo creo que ahora, que anteriormente había estado un poco rezagada la parte agrícola, hoy en día va a tomar una importancia increíble en la recuperación de los países. Primero, porque esto lo venimos sabiendo desde hace tiempo, sin agricultura no hay comida, pero principalmente una economía como la nuestra, que nuestro primer mercado es los Estados Unidos y nuestro segundo mercado es Centroamérica, y que posiblemente el 80-85% de las hortalizas provienen de Guatemala. ¿Qué vamos a hacer en una situación en la cual hay cierre de fronteras? Posiblemente los países van a empezar a velar por los propios intereses del país antes de comenzar a exportar. De hecho, Honduras ya comenzó a decir de que ellos van a concentrarse en la subsistencia, o sea, en el desarrollo de los productos agrícolas para la subsistencia de Honduras. Entonces, a nivel mundial va a haber una reestructuración y el consumidor definitivamente va a cambiar su comportamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es, primero, si las ventas disminuyen, quiere decir que los costos variables, por ende, van a disminuir y van a disminuir al mismo ritmo que las ventas. Entonces, lo más probable es que los costos variables no sean mi problema. Mi problema son los gastos fijos. Entonces, de alguna manera, tengo que lograr yo que los gastos fijos disminuyan en la misma proporción que me han disminuido las ventas. Entonces, para esto, cuando estoy hablando de eliminación, no estoy hablando de eliminación de personas, estoy hablando que lo más probable es que con ese cambio de comportamiento del consumidor hayan productos que ya no van a tener el mismo margen de contribución. Entonces, esos productos les tengo que poner atención y posiblemente comenzar a ver si yo puedo concentrar los esfuerzos a donde yo soy bueno, a donde yo tengo las máximas capacidades, y aquellos productos en los cuales, o sea, tal vez son productos ancla o son otro tipo de productos, comenzar a ver la eliminación y el ahorro que yo pueda tener en esa eliminación, posiblemente destinarlo a invertirlo en aquellos productos donde yo tengo capacidad, donde yo tengo mayor mercado. Ahí puedo utilizar la famosa regla 80-20. ¿Qué quiere decir? Concentrarme en el 20% de aquellos productos que generan el 80% de las ventas. O en algún momento determinado, que era la última estrategia, comenzar a ver la reconversión, ¿verdad? O sea, si yo realmente tengo las condiciones empresariales para poder hacer alguna reconversión y empezar a destinar mis productos y servicios a las exigencias del mercado. Porque ahora el consumidor va a tomar una importancia bastante grande. Quiere decir que todo lo que yo tenga que diseñar o todo lo que yo tenga que innovar tiene que ser basado en el mercado, basado en el consumidor, siendo el consumidor el eje principal. Por ejemplo, si yo voy a diseñar procesos de producción, primero tengo que ver los requerimientos del cliente. Con los requerimientos del cliente, ver cuáles son los mejores procesos, con los procesos, ver cuáles son los mejores insumos, o sea, trabajar al revés para poder sacar productos que realmente suplan las necesidades del consumidor. Eh, por el otro lado, posiblemente comenzar a pensar en productos sustitutivos, o sea, productos complementarios o algo dependiendo de aquella demanda o dependiendo del cambio de comportamiento del consumidor, ¿verdad? Y por el otro lado, también otra estrategia pudiera ser subcontrataciones, siempre y cuando esas subcontrataciones ahorren dinero. Aquí entra un factor importantísimo que son los costos relevantes. O sea, quiere decir aquellos costos que me van a ayudar a tomar la decisión si me conviene o no subcontratar. Y esos costos relevantes tienen una gran relación con los costos variables, porque cuando yo voy a eliminar o voy a subcontratar una operación, lo que yo realmente estoy eliminando o lo que yo estoy subcontratando son los costos variables. Entonces, si el presupuesto, la estimación de la subcontratación supera los costos variables, no vale la pena subcontratar. Entonces, hay que ir pensando en estas 5 cosas. Y hay una más, que es las alianzas estratégicas. Porque hoy en día, por lo menos mientras esto dure, si ustedes se fijan, la mayoría de la gente lo que está tratando es de evitar el contacto humano. Eso quiere decir que lo más probable es, no lo más probable, por lo menos mientras dure esto, vamos a dejar de viajar, vamos a dejar de ir a restaurantes,
vamos a tener entretenimiento, vamos a tratar de evadir el entretenimiento fuera de casa, sino que vamos a tratar de concentrar entretenimiento dentro de casa. Quiere decir que todos los que están haciendo delivery posiblemente tengan un auge. Acuérdense que hay negocios que son negocios esenciales, que son los negocios que van a tomar auge. Por ejemplo, ahora hay una gran concentración en pedir para los supermercados y que le lleven a uno a su casa. Los supermercados están teniendo ahorita un delay de aproximadamente 4 o 5 días y posiblemente más, dependiendo de la demanda. Entonces ahí, por ejemplo, una alianza, y de hecho yo creo que ya lo están haciendo, porque algunos ya están empleando Uber o Hugo para hacer los delivery. Entonces, siempre y cuando eso, los costos relevantes sean menores y me pueda ahorrar dinero, cualquiera de estas estrategias puede en un momento determinado funcionar. En el área de ventas, el conocimiento de la situación actual, clave. ¿Vea? Yo tengo que conocer cuáles son las preferencias y cuáles son los cambios de los clientes que yo tengo. ¿Ya? Por eso la información ahorita va a ser de suma importancia para tomar decisiones. No digo ahorita, digo de hoy en adelante. Quiere decir que el concepto que teníamos antes de minería de datos va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar información, tengo que tomar decisiones basadas en información veraz y oportuna en las preferencias del consumidor. Cosa bien importante en esto. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer inicialmente es saber cuál es la elasticidad o la sensibilidad de nuestros productos con relación, no hablo con relación a la demanda, hablo con relación a los ciclos económicos. ¿Qué quiere decir? Que usted agarre data pasada y compare las ventas que usted ha tenido con el Producto Interno Bruto del país y ver la sensibilidad con los movimientos del Producto Interno Bruto, porque en la economía siempre hay ciclos económicos. Entonces, si yo tengo un producto altamente sensible a esos ciclos económicos, quiere decir que esa disminución del 4% o esa disminución del 7% en el Producto Interno Bruto va a tener una disminución semejante en mi venta. Además del impacto que pueda tener el cambio en el consumidor. Eso me va a permitir en un momento determinado construir escenarios, ¿verdad? De qué es lo que pueda suceder para yo tomar decisiones, no solo en el área de ventas, sino que en las siguientes áreas, porque para mí hay 4 o 5 áreas aquí importantes que son vitales de ponerles atención para poder salir del impasse que tenemos. Uno es las ventas, el otro es las finanzas, el otro es las ventas, beneficio, generación de liquidez y financiamiento. Esas son las 4 áreas que son importantísimas. Entonces, por ejemplo, los beneficios. Ya hablé un poco de las ventas. ¿Vea? En la parte de los beneficios es importante ver, como decía anteriormente, más que todo los costos fijos. Porque los costos variables, al disminuir las ventas o al no tener ventas, entre comillas, supuestamente los costos variables disminuyen, aunque dentro de los costos variables hay unos costos directos que posiblemente sean fijos y más que todo lo que tiene que ver con el personal y dependiendo de cómo le pague al personal. Pero primero, las ventas, saber por qué me están disminuyendo las ventas, saber cuál es la sensibilidad de las ventas con relación a los ciclos económicos que tiene el país. Por el otro lado, la construcción de escenario. Entonces, la relación de las ventas con los costos fijos es sumamente importante tenerla bajo control. Entonces, como decía anteriormente, aquí la pregunta clave es cuáles son las capacidades de mi negocio, porque muchas veces nos enfocamos y nos enfrascamos en programas de reducción de costos, pero no vemos el otro lado de la ecuación. Y verdaderamente no solo es disminuir costos, porque algunas disminuciones de costos pueden afectar el otro lado de la ecuación, que son los ingresos. Entonces, yo tengo que hacer una disminución de costos bastante inteligente y bastante planificada. Entonces, lo mejor es concentrarme en aquellos productos en los cuales yo tengo capacidades, en los cuales tengo la posibilidad de poder
en ponerlos en el mercado para poder otra vez reactivar mi negocio. Y eso tiene que ver mucho también con lo que mencionaba anteriormente de conocer al cliente. Liquidez. Eso esencial. Quiere decir entonces que además de lograr en un momento determinado el beneficio, porque matemáticamente hablando, si no hay beneficio, no hay subsistencia. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que debo de concentrarme es esa relación venta-beneficio y lo que existe en medio de esos dos variables, ¿verdad? Que son costos variables, gastos fijos. Luego viene la conversión de la liquidez, de ese beneficio a liquidez. ¿Verdad? Acuérdense que la liquidez, las fuentes que tiene la liquidez son 4, no hay otra. O la liquidez viene de la operación, o la liquidez viene de la venta de activos, o la liquidez viene del financiamiento, o la liquidez viene de aportaciones de socios. No hay otra forma. Quiere decir que ahorita que yo estoy en problemado, o sea, que mis ventas han disminuido y lo más probable es que mi beneficio sea casi cero, yo necesito una fuente de financiamiento externa. Esa fuente o puede venir de activos fijos o puede venir del financiamiento externo, porque no creo que los socios en estos momentos tengan la disponibilidad también de aportar dinero porque la pandemia también ha afectado a nivel personal. Quiere decir entonces que una de dos, vea, empezamos a ver aquellos activos que son improductivos. ¿Qué quiere decir? Aquellos activos que no generan mayores niveles de ventas. Entonces, tratar de deshacerme de esos activos para lograr inyectar liquidez a la empresa. O por el otro lado, lograr financiamientos externos. Y aquí donde yo les decía que es sumamente importante aquella relación que existe con la parte macroeconómica, porque aquí los programas que el gobierno saque van a ser esenciales para yo lograr ese financiamiento de corto plazo. Porque ahorita lo que yo necesito más que todo es financiamiento de capital de trabajo. En la fase de recuperación, que yo digo, ahí olvidémonos de la inversión en activos o olvidémonos de la inversión en expansión, etcétera. A más que sea una empresa que es un negocio esencial, que posiblemente con el cambio de comportamiento del consumidor voy a tener una expansión en el negocio. Entonces, las fuentes ahorita podría ser o la venta de activos o un crédito de corto plazo. Pero aquí, como les digo, la parte macroeconómica, la liquidez de los bancos, ¿vea? Si los bancos van a estar dispuestos también en un momento determinado a correr el riesgo y cuáles van a ser las condiciones crediticias. Porque el financiamiento externo, además de las fuentes que pueda tener, cuenta muchísimo también ahorita cuál es la calidad de los créditos que tengo en este momento. Porque si la mayoría de los créditos que yo tengo en este momento, ¿verdad?, son de corto plazo, lo que debería de pensar también es en una reestructuración de la deuda o en una consolidación de la deuda. Porque entre más deuda de corto plazo yo tenga en estos momentos, mayor va a ser la dificultad para poder salir adelante, ¿verdad? Porque entre más deuda de corto plazo, más presión en el disponible, más presión en el efectivo para poder pagarla. Entonces, lo que tengo que hacer primero es una reestructuración de la deuda y tratar de pasar la mayor deuda posible a deuda de largo plazo para que ya el servicio a la deuda sea mucho menor y la liquidez pueda hacerle frente a ese pago, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es cuánto necesito, si tengo la capacidad de pago, en un momento determinado, cuál es la caja mínima operativa y cuál es la longitud de mi ciclo. O sea, quiere decir que ahora va a cobrar mucha importancia todo lo que tiene que ver con el corto plazo a nivel de administración financiera. Y eso me lleva al ciclo operativo del negocio. O sea, tener un conocimiento real del ciclo operativo es esencial. ¿Ya? El ciclo operativo, este es el ciclo, lo ven ustedes en la pantalla, es el ciclo operativo de una empresa industrial. O sea, yo tengo bodega de materia prima, producto semi-elaborado, producto terminado, cuentas por cobrar. Los días promedio que pasa una pieza en cada una de esas partes del ciclo
me va a determinar cuál es la longitud de mi ciclo. Aquí es a donde yo compro la materia prima y aquí es donde recupero mi primer dólar de venta. La duración de este ciclo va a tener mucho que ver con el capital de trabajo que yo necesito. Entonces, en estos momentos, en la situación actual en que me encuentro, o sea, ¿cuál es el ciclo operativo de mi negocio? ¿Cuál es la longitud de ese ciclo? ¿Y qué tanto capital de trabajo yo requiero para que este ciclo no pare? Yo a este ciclo le llamo la cadena de valor de la liquidez. Esto es lo más esencial para lograr niveles de liquidez adecuados a nivel de su empresa. ¿Verdad? Entonces, el conocimiento de este ciclo, el conocimiento de la caja que yo necesito, porque lo más probable es que cuando los mercados se contraen, este ciclo se alargue. ¿Verdad? Entonces, la administración de mi inventario, la administración de mis cuentas por cobrar, la determinación del capital de trabajo que requiere la operación, cuánto rota ese capital, es esencial para poder determinar condiciones crediticias, cuál es el dinero y en qué tiempo lo necesito. Aquí hay unas herramientas bien interesantes que se pueden utilizar para construir los escenarios. Quizá la más interesante es esta que está aquí, que lo que me está diciendo es que el efectivo que yo necesito es lo que usted tiene en la bolsa, lo que usted va a generar y del otro lado de la ecuación están todos sus compromisos. Entonces, ahorita en la situación en que me encuentro, que es una situación pésima, posiblemente el disponible o el ahorro que yo tenga ahorita sea nulo. Quiere decir que de alguna forma tiene que entrar la liquidez. Esto que ven aquí es el estado de flujo de efectivo. Significa que o el dinero viene de la operación, o el dinero viene de la venta de activos, o el dinero viene de la financiación. Lo ideal es que el dinero venga de la operación. ¿Ve? Esto es la operación. Aquí están las ventas, aquí está el beneficio, aquí está el manejo del corto plazo. Quiere decir que cuando la operación genera dinero, yo ya cubrí toda la operación. Ese dinero lo que va a hacer es cubrir todos mis compromisos de corto y largo plazo y en un momento determinado el exceso de caja. O sea, si yo quiero multiplicar recursos, si yo quiero invertir, si yo quiero tener capacidad de pago, tiene que haber exceso de caja. ¿Verdad? Lo ideal es que la mayoría del efectivo provenga de la operación, pero en estas circunstancias en que estoy ahorita, lo más probable es que el efectivo o venga de la venta de activos o venga de un financiamiento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis compromisos? ¿Qué es lo que necesita la operación? ¿Cuánto dinero necesito para que siga operando la empresa? Y eso va a depender de la duración del ciclo. Y luego aquí hay algunas otras cosas que puedo utilizar, como la ecuación rentabilidad, volumen, precio, que aquí hay una relación entre la rentabilidad, la cantidad que produzco, el precio, los costos fijos, los costos variables. Eso me puede ayudar a tomar decisiones, decisiones en si me conviene eliminar un producto, me conviene eliminar sucursales, me conviene en un momento determinado subcontratar, etcétera. Y como concluyendo ya la fase, quería mencionar, esto lo ha publicado el Harvard, que son las estrategias de las 5 P modificadas. Lo primero, le menciona posición. ¿Qué posición puedes alcanzar antes y después de la pandemia? O sea, ¿a dónde me encuentro ahorita? Construcción de escenarios, o sea, ¿a dónde puedo estar después de la pandemia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me conviene reconvertir, si me conviene continuar, si de la pandemia voy a salir más fuerte porque precisamente las preferencias del consumidor han cambiado, etcétera. Entonces, ¿a dónde me encuentro ahorita? No solo desde el punto de vista estratégico, sino que más que todo y primordialmente desde el punto de vista financiero. Luego, desarrollar un plan. ¿Cuál es tu plan para regresar después de la crisis? Luego, la perspectiva. O sea, ¿cómo va a cambiar la cultura de mi empresa? Porque acuérdense que aquí modelos van a cambiar. O sea, ahorita lo más probable es que la contratación por contrato va a tomar un gran auge. Lo más probable es que el trabajo en casa también va a tomar un gran auge. Lo más probable es que el modelo de hacer negocios mío cambie. Entonces, ¿cuál es esa perspectiva? O sea, si tengo que cambiar el negocio, el modelo de mi negocio, ¿cuál va a ser la cultura a nivel empresarial?
tercero, ¿qué proyectos tengo que desarrollar para lograr lo que estoy planificando? Y por último, la preparación. O sea, ¿qué preparación necesita mi gente? ¿Qué preparación cultural, empresarial necesito para poder lograr los objetivos? Eh, entonces, más que todo, este es un panorama general de lo que estamos viviendo, cómo podemos regresar, la importancia que tienen las finanzas. Acuérdense que en épocas de crisis y no épocas de crisis hay cinco cosas esenciales para tener éxito a nivel empresarial. Crecimiento con beneficio, quiere decir que la empresa crece, pero ese crecimiento se ve reflejado en un beneficio. Generación de liquidez, margen, velocidad y cercanía con el cliente. Porque otro factor importantísimo también es qué tan rápido muevo mi producto. Y ahora, como les digo, todas las circunstancias están cambiando. Como decía Roberto al inicio, es una incertidumbre que muy difícilmente se pueda planificar con certeza, ¿va? Entonces, el componente de incertidumbre vamos a tener que vivir con él, que de hecho ninguna decisión es certera, ¿va? Toda decisión que tomemos en la vida tiene un componente de incertidumbre. Entonces eso va a comenzar a tener una gran importancia a nivel empresarial. Entonces aquí voy terminando con mi ponencia. Le agradezco. Creo que me he extendido porque verdaderamente esto es fascinante. Es un mundo ahorita en el cual tanto la parte macroeconómica como la parte empresarial está cambiando a un ritmo tan grande que es algo que hay que ponerle mucho cuidado. Les doy las gracias y los dejo con Roberto. Gracias, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Nos ha dejado pensando, ¿verdad? Porque obviamente esto es para trabajar, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, más que preocuparse hay que ocuparse, y lo que nos has dado son unas guías para eso. Bien, si tienen alguna pregunta, tenemos 5 minutos porque vamos a entrar en otro webinar, entonces necesito que vayamos rápido. Si es que tienen alguna duda, la pueden escribir. Este webinar también se va a reproducir en las redes sociales de FEPADE, por si alguno quisiera escucharlo más despacio o volverlo a ver. Inviten amigos, entonces que se metan a las redes sociales de FEPADE y ahí van a encontrar en Facebook la repetición de este webinar. Bien, no sé si Carlos, si tienes tú alguna inquietud ahí que te hayan puesto, Espérame, como déjame chat, ver que... o Natalia, no sé si le escribieron a Natalia. Bueno, la gente está agradeciendo, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿qué sucederá para los bienes raíces en los próximos 12 meses? Dice una pregunta. Fíjate que eso va a estar algo complicado en los bienes raíces, porque desgraciadamente, ponete aquí, hay una división entre lo que son negocios esenciales y negocios no esenciales, ¿verdad? Entonces, ponete inversiones grandes, inversiones en productos duraderos, o sea, electrodomésticos, Ajá. etcétera, y más que todo bienes raíces, por lo menos mientras estemos en este rollo de la pandemia, van a sufrir una baja. Van a sufrir una baja, ok. Van a sufrir una baja y lo más probable, ponete, es que después de que pase la pandemia, volvamos a la actividad normal, todavía va a tomar su tiempo para que la gente vuelva a invertir en bienes raíces. Sí, muy, Acordate que esto no solo ha impactado a nivel empresarial, ¿verdad? Ha impactado a nivel personal, ¿verdad? Y sí, una cosa bien interesante, los mismos conceptos financieros empresariales se aplican a nivel personal. a personal también, ok. Sí, Muy bien, están pidiendo que si puedes mandar la presentación, dice por correo. sí, yo te la mando a ti, Roberto, Vaya, y yo y no sé. sí, Sí. sí. También te preguntan qué pasará con las tasas de interés. Todo esto va a depender, ponete, de las políticas macroeconómicas. Sin embargo, si queremos en un momento determinado hacer buenos programas de rescate, yo creo que las tasas de interés van a bajar. O sea, tienen que haber créditos blandos. Acordemos que en la economía, cuando la tasa de interés baja, se fomenta Sí, la inversión y se fomenta el consumo, porque quiere decir sí, que los créditos son más baratos, las empresas empiezan a invertir y las personas empiezan a endeudarse para consumir.
Ahora, Entonces, la Fed ya había empezado a bajar, o sea, esto llegaría también a récord históricos, a la baja. sí, sí, no. Entonces, la tendencia en el mercado, ponete, es que las tasas de interés bajen. Ok, muy bien. Muy bien. Hay algo otras más. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero sí lo vamos a colgar vamos a tratar de colgarlo no solo en nuestras redes, nos están pidiendo que lo pongamos también en Facebook. Así es que vamos a ver eso. A ver, conseguir liquidez a través de la venta de los activos, también dicen qué tan interesante puede ser eso. Como lo mencioné anteriormente, ponete, esa es quizás la primera fuente que yo miraría. Ok, Ponete porque lo que hay que, acordate que activos, hay activos que son productivos, activos que son improductivos. sí, Los activos improductivos son aquellos activos que yo tengo que realmente no contribuyen en lo absoluto a generar mayores niveles de venta. Porque acordémonos que el activo fijo es el activo que genera el producto y que genera la venta. ok, Entonces, si ahí tengo activos que no son productivos, primer choice, como decimos, ¿verdad? Es ah, venda. venda, Venda ok. activos Sí. que no están relacionados con la operación. Alguien comenta de que si va a haber una gran demanda de crédito, de dinero, de préstamos, entonces, ¿no será que va a subir la tasa de interés? Sí, pero acordate que lo primero que tenemos que hacer, y por eso les decía yo que hay que estar bien pendiente de lo que está haciendo el gobierno y de qué políticas están emanando del gobierno. Porque para el gobierno tener un programa de rescate, sabiendo de que ahorita no hay liquidez, no hay capacidad de pago, tiene que bajar, tiene que sacar programas de crédito blandos. Ok, Posiblemente la banca nacional, porque acuérdate que la banca nacional, perdón, la banca privada eh, va a depender de los niveles de liquidez y de los niveles de riesgo que ellos quieran asumir, ¿verdad? sí, Pero el Estado posiblemente haga hacer llegar recursos a las empresas por medio de la banca nacional. Entonces ahí los créditos van a ser blandos. Quién sabe, posiblemente hasta condenen algunos créditos, pues no sé. sí, Por ejemplo, Estados Unidos ahorita acaba de sacar un programa de 389 millones de dólares que se llama sí. CARE para precisamente el rescate de las empresas. Ok, Entonces, como primera opción, tenemos que subirnos a ese barco. Porque ok, tenemos acordémonos que que, ahora los niveles de liquidez y la capacidad de pago de nosotros está bastante baja. ok. Bueno, queremos agradecerte por tu tiempo, por el espacio que te has tomado para esto y te han mandado muchos reconocimientos, ¿verdad? Son demasiados, no los voy a leer, pues realmente hay mucha gente que te agradece tu investigación y tu aporte pues a esto. Así es que a todos los que se nos unieron, muchas gracias y estén pendientes los martes y los jueves estamos teniendo webinars a las 10 de la mañana, así es que listos, ¿verdad? Gracias. Muchas Nos gracias a vemos. todos. Gracias, gracias, gracias.